Queridos padres y madres de familia, queremos presentarles a través de este video el modelo educativo del Gimnasio Infantil Las Villas. Exploremos un poco, ¿qué es un modelo educativo? El modelo educativo es el compromiso sobre el tipo de formación y educación que queremos ofrecerles a sus hijos e hijas. Y permítame resaltar la diferencia entre educación y formación. Formación porque queremos que los niños y niñas sean felices y vivan en un ambiente fraterno. Pero también educación, porque creemos que la primera infancia es la mejor edad para aprender. Sin duda, lo que aprendan ahora incidirá en toda su vida. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a analizar el sentido y características de nuestro modelo educativo. Para esto los invito a que nos compartan sus impresiones y experiencias sobre la siguiente pregunta. ¿Cuál es el sentido de la educación preescolar e inicial? Con seguridad son muy interesantes las experiencias e impresiones que nos pueden compartir. En medio de las divergencias, sin duda coincidiremos en que los niños y niñas son el centro y su bienestar la razón de ser de nuestro trabajo y vocación. Analicemos un poco más estas ideas sobre la educación preescolar. Hagámoslo a través de la vida de estos cuatro señores. Por ejemplo, los papás de antes, mucho antes, los abuelitos para ser más precisos, ni siquiera tenían en su vocabulario la palabra educación preescolar. La formación era tarea de casa y la educación una labor de la escuela, que eran etapas mucho más tardías del desarrollo. Luego, los papás de los 60 y 70 descubrieron que un solo salario era insuficiente para cubrir las necesidades del hogar. Entonces las damas salieron a trabajar y alguien tenía que hacerse cargo de los niños. Claro, el jardín de infantes. Consideraban que era un lugar donde los cuidaban y de paso jugaban con plastilina y otras cositas para entretenerlos. Sin embargo, tiempo después descubrimos que los niños y niñas contaban con ciertas características de aprendizaje que marcaban la diferencia en su desarrollo. Reconocimos que el preescolar era más que un lugar donde simplemente los cuidaban o donde jugaban solo con plastilina. Y asumimos que es un espacio real de enriquecimiento y de fortalecimiento fundamental de la vida de las personas. Hoy, y creo que hablo en nombre de todos, no nos queda duda de la trascendencia de la educación preescolar en la vida de los niños y las niñas. Sabemos que las primeras experiencias no condicionan la vida adulta, ya que todos podemos reinventarnos, pero sin duda dejan una profunda huella que se proyecta en la forma como vivimos, socializamos y disfrutamos el viaje por este mundo. Regresemos a la pregunta inicial. Entonces, ¿para qué es la educación preescolar? Sí, estamos de acuerdo que es un espacio para cuidar y proteger a los niños. También un lugar donde aprendemos y nos formamos. Un lugar donde jugamos. En suma, creemos en el Gimnasio Infantil Las Villas que el propósito de la educación preescolar es construir los aprendizajes fundamentales para toda la vida. Ese es nuestro propósito, sembrar una semilla profunda, sana y fuerte, que debe crecer y mejorarse a lo largo de la experiencia de vida de nuestros niños y niñas. El preescolar no es un primero chiquito, y tampoco un espacio donde solo se los cuida y vienen a peyorativamente jugar. Para nosotros es el espacio donde el niño y la niña, en un ambiente sano y seguro, aprende a descubrir el mundo por medio del juego. No son adultos chiquitos, son niños, en una etapa maravillosa de la vida. Dios nos ha dado el regalo maravilloso y ese premio de compartir un momento tan especial del desarrollo. Bueno, ahora vamos a tratar otro aspecto fundamental en nuestro modelo educativo. ¿Cuáles son los aprendizajes que debemos construir para toda la vida? Son varios, pero en el Gimnasio Infantil Las Villas nos enfocamos en los siguientes. ¡Ah, por Dios! ¿Ahora quién va a limpiar estas paredes? Llenó la casa de tantos mamarrachos. Atentamente, la mamá de Pablo Picasso. Sin duda, si la mamá de Picasso hubiera imaginado quién iba a ser su hijo en la vida adulta, cortaba el muro, lo guardaba y lo vendía a algún coleccionista bizarro. Ah, niña, por favor, quédate un minuto quieta, saltas y saltas por todos lados. Me tienes mareada. Atentamente, la mamá de la famosa bailarina Ana Pavlova. En el Gimnasio Infantil Las Villas creemos que la expresión y la creatividad son aprendizajes fundamentales para el desarrollo humano. De hecho, son innatos en los niños y niñas. Lo que hacemos aquí es desarrollar experiencias pedagógicas para que lo potencien. Buscamos no solo que aprendan a jugar con plastilina, que por cierto también lo hacemos, sino que vamos más allá
y tratamos de motivarlos para que exploren materiales poco convencionales y expresen sus ideas y sentimientos por medio del arte. Tratamos de motivarlos para que descubran el sentido estético, sensible e incluso el mensaje que está explícito o implícito en sus obras artísticas y en el movimiento. Creo que la mayoría de nosotros participó en el colegio en actividades como dibujo en sus vacaciones. Cuando la profesora se quedaba sin tema utilizaba la infalible estrategia, queridos estudiantes, dibujo libre. En las villas consideramos que esto no promueve la creatividad. Nuestros niños y niñas exploran diferentes formas de expresar o de utilizar los materiales del medio para reflejar sus ideas del mundo. Además, nos gusta que estas producciones sean móviles y puedan luego jugar con ellas y así sacarles mucho más provecho. Además, desde el plano corporal, desarrollamos experiencias variadas para que fortalezcan sus capacidades motoras y rítmicas. Contamos con una serie de estrategias que los motivan al juego, el deporte y otras formas de movimiento. La lucha contra el sedentarismo y la posibilidad de una vida larga y saludable empiezan en el preescolar. La obesidad infantil e incluso la del mundo adulto no es más que el reflejo de un niño quieto, que no explora el mundo y que no logra descubrir todas las posibilidades de movimiento que tiene su cuerpo. Aún recuerdo cuando el profesor de educación física se sentaba y nos daba las instrucciones para que simplemente corriéramos. Con los niños y niñas es mucho más complejo. Literalmente nos revolcamos con ellos e inmiscuimos en las actividades para que experimenten el afecto y exploren todas las capacidades de su cuerpo. Además de lo anterior, contamos con un programa especial de tardes lúdicas para promover la expresión y el desarrollo físico. Algunas personas podrían pensar que es un espacio para cuidar a los niños y niñas unas horitas más mientras los papitos y mamitas salen del trabajo. Pues miren que es una impresión muy lejana de la realidad. En esas jornadas desarrollamos un programa meticulosamente planificado para vincular a niños y niñas en diferentes actividades en torno al juego, la cocina, la exploración y especialmente la comunicación estética. ¡Ah, qué pereza con usted! Solo sentado, pensando todo el tiempo y en silencio. No, mijito, vaya y busque amigos y coma algo que está muy flaquito. ¿Qué voy a hacer con ese muchacho tan calmado? Atentamente, la mamá de Gandhi. No, mijito, déjese de cuentos. ¿Cuáles derechos? Hágame el favor y primero cumpla con sus deberes arreglando el desorden de su habitación y después hablamos. Atentamente, la mamá de Antonio Nariño. Creemos que la formación en la ciudadanía es importante en la vida escolar y el mundo adulto. Pero consideramos que es muy difícil de aprender si no logramos vivir la ciudadanía. El respeto por el otro, el diálogo, la confianza y la responsabilidad no se aprenden en las aulas. Realmente los apropiamos y descubrimos cuando vivimos con personas respetuosas, cuando nos tratan con respeto y cuando nos invitan a vivir con respeto hacia los demás. Los niños y niñas quizá tengan ideas vagas sobre lo que es la responsabilidad. Por eso aquí insistimos no en repetirles hasta el cansancio, que sean responsables. Lo hacemos diferente. Les enseñamos que los juguetes estaban en un lugar y deben regresar ahí después de jugar. Todos deben traer sus agendas escolares y garantizar que sus papitos y mamitas reciban las notas que enviamos. Vivimos la responsabilidad, no solo la enseñamos por medio de sermones, solo cuando la vive y la ve puede comprenderla. En síntesis, en el Gimnasio Infantil Las Villas consideramos fundamental que nuestros niños y niñas descubran la posibilidad de ser amorosos. De nuevo, ellos ya son así. Aquí tratamos de promover un ambiente de familia y experiencia reflexiva en todo lo que hacemos para que descubran por sí mismos la importancia del trato afectivo y asertivo para sí, con sus compañeros, su familia y el medio que los rodea. Insistimos, la ciudadanía no se aprende, se vive. Además, siendo respetuosos de todas las creencias que dignifican la vida de las personas, tratamos de promover en los niños y niñas la espiritualidad. Buscamos que reflexionen sobre su vida, descubran la experiencia de comunicarse con un ser superior y celebren en comunidad el encuentro con los hermanos y la naturaleza desde las diferentes creencias de sus grupos familiares. Es el colmo, me hace el favor de armar el computador de nuevo. ¿Qué tal? Para rematar dejó esa manzana mordida encima del teclado. Esa fue la madre adoptiva del desaparecido Steve Jobs. Consideramos fundamental que los niños estén en contacto con la tecnología. Incluso creemos que es fundamental el enriquecimiento virtual del aprendizaje. Vivimos y vivirán en una era donde las máquinas suplen muchas de las tareas repetitivas que hoy están a cargo de humanos. Sin embargo, creemos que debemos tener mucho cuidado,
porque podríamos deshumanizar nuestra vida. Es preciso que los niños y niñas vivan el contacto humano con sus iguales, disfruten la posibilidad de un brazo raspado, la sensación del pasto y la picadura de un bichito. Eso no se puede comprender en una realidad virtual, solo es posible en la experiencia humana directa. Actualmente estamos terminando un desarrollo llamado EVA, Enriquecimiento Virtual del Aprendizaje. Consiste en que diseñamos juegos en el mundo real para que vivan la experiencia física del aprendizaje. Luego replicamos esa experiencia virtualmente. La intención es que la tecnología nos permita aumentar la realidad física. Si en el mundo real jugamos con una lotería para enriquecer el vocabulario, en el virtual podemos lograr que esa lotería cuente con sonidos y otras herramientas de interactividad. Para completar la experiencia EVA, estamos diseñando estos juegos en línea para que en casa, así, jugando, puedan interactuar con los papitos y mamitas para fortalecer los aprendizajes. Mija, este muchacho se tiró la mesa. Mire ese poco de triángulos y garabatos que hizo en la tabla. ¿Y por qué? ¿Qué fue que escribió ahí? Ese fue el papá de Pitágoras. Existen formas más elaboradas de referirnos a este componente: cognición, metacognición, operaciones intelectuales y otras más. Aquí en las villas simplemente lo llamamos pilosos. Consideramos que los niños y niñas tienen el potencial para aprender y mejorar esa habilidad a lo largo de la vida. Pilosos expresa la necesidad de aprovechar esa maravillosa esponja humana llamada cerebro infantil. Pero es importante que no confundamos pilosos con sabiondos. Vamos a aclararlo con la siguiente metáfora. Supongamos que tomamos un vaso y lo llenamos de agua hasta el límite de su capacidad. ¿Qué pasaría si continuamos vertiendo agua en el vaso? Una vez el vaso llegue a su máxima capacidad, el agua simplemente se derramará y desperdiciará. Incluso ocurrirá un fenómeno curioso. El agua que inicialmente estaba en el vaso será reemplazada por la que vertimos posteriormente. Entonces cabe una pregunta: ¿qué debemos hacer para que el agua no se rebose, riegue y desperdicie? En efecto, lo único que nos queda es ampliar la capacidad del vaso. Entre más grande sea el vaso, más agua podrá contener. Queridos papitos y mamitas, pilosos es el vaso, sabiondos es el agua. Sabiondos son aquellas prácticas encaminadas a que aprendan las capitales del mundo, sin saber siquiera qué es mundo o qué es una capital. Mientras que pilosos es enseñar a los niños y niñas a explorar, identificar, comparar, establecer diferencias, predecir procesos, conjeturar sobre el contenido de las cosas, pensar matemáticamente la realidad. Una cosa es saber que 2 por 2 es igual a 4, otra más compleja es comprender por qué 2 por 2 no es igual a 5. Aquí en las villas creemos que tendrán toda la vida para aprender contenidos, pero tienen solo unos pocos años para desarrollar las capacidades intelectuales. Pilosos, si lo prefieren, como es la manera a la cual nos referimos aquí, es una forma de potenciar estas capacidades latentes en los pequeños. No quiere decir que después no vayan a poder aprender, que vayan a perder esta capacidad. Lo que estamos diciendo es que estas capacidades son mucho más propensas en los primeros años y que después cada vez es más difícil desarrollarlas. Hágame el favor, mijita, y me devuelve esas lámparas, cables y demás. Mire el desorden que armó mirándose los brazos con esas luces, muchachita. Ese regaño fue de la mamá de María Curie. En el gimnasio infantil Las Villas consideramos que los niños y niñas son curiosos por naturaleza. Incluso nos atrevemos a afirmar que las características que tanto idealizamos en los científicos, que despuntan por su innovación y aportes a la humanidad, son las mismas características que refleja un niño y niña ante el mundo que los rodea. Ellos perseveran hasta encontrar cómo y por qué es así. Si es preciso, tirarán y dañarán todos los artefactos de la casa para saber cómo funcionan. Los porqué del científico, del ingeniero, del artista, del ciudadano curioso son un eco de los porqué de los pequeños y pequeñas ávidos por explorar y descubrir cómo es y cómo funciona su mundo. Por eso desarrollamos una serie de estrategias donde no les damos la respuesta. En lugar de ellos planteamos una serie de preguntas y buscamos entre todos la solución. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio nos pidieron un vaso, algodón y frijoles. Luego con seguridad nos solicitaron que observáramos y reportáramos diariamente lo que pasaba en el vaso, pero ahí terminaba la clase. La siguiente clase el profe nos dictaba el método científico.
Lo copiábamos en el cuaderno y fin de la actividad. Así como podemos fomentar la ciencia y la tecnología, eso no apasiona a nadie. Por el contrario, en las villas no les vamos a pedir un vaso, necesitamos 5 vasos. Luego vamos a preguntarnos, ¿de dónde vienen las plantas? Para eso utilizaremos uno de los vasos. Con los 4 restantes preguntaremos, ¿qué necesita la planta para crecer? En uno colocaremos un frijol solo, en el otro un frijol con agua, en el otro con luz y con muchas diferentes situaciones. Luego les preguntaremos, ¿en dónde hay más probabilidad de que crezca el frijol, que crezca la planta? Les pediremos que registren estos elementos, que organicen estos datos y que lleguen a una respuesta frente a la pregunta inicial. Además, los invitaremos a que exploren otras alternativas en casa, que siembren arroz, que siembren lentejas y hasta un huevo, a ver qué pasa. El mayor laboratorio es el mundo mismo. Aquí tratamos de aproximarlos despertando su curiosidad. Una más, los últimos papás y mamás quejumbrosos de nuestra explicación. Esto sí fue el colmo, la tapa. Ahora sí no queda nada más por ver. ¿A quién se le ocurre rayar de escribir encima de las fotos del álbum familiar? Esos fueron los papitos y las mamitas de Gabriel García Márquez. Consideramos que la comunicación verbal, el lenguaje escrito y simbólico son pilares fundamentales en el desarrollo de los seres humanos. Con seguridad aprenderán muchas cosas en la vida. Incluso cuando terminen el colegio no sabrán con certeza para qué o por qué las aprendieron. Igual cuando sean adultos escogerán una profesión y olvidarán muchos temas que memorizaron para el colegio. Pero tenemos la certeza que así sea con la voz, sus manos, íconos y otras formas de expresión, siempre tendrán que contar con la herramienta llamada comunicación para interactuar con otros seres humanos. Lo humano se aprende de humano a humano, pero ese gran milagro solo es posible a través del lenguaje. Necesitamos que los niños y niñas aprendan a leer todo lo que está a su alrededor, que lean las señales de tránsito, lean textos que están en las envolturas de los productos, lean uno de los textos más importantes, su propio nombre. Leer implica el alfabeto, que claro necesitamos que aprendan. Demanda saber qué dice ahí, pero algo mucho más importante para nosotros en las villas. Necesitamos que sepan qué trata de decir, a quiénes y por qué. De igual forma consideramos fundamental la producción textual. Tratamos de fortalecer los trazos y las capacidades motoras, pero sabemos que nadie aprende a escribir con planas, es decir, a trazar quizás sí, pero a escribir, a comunicarse con otros humanos, con seguridad no. En las villas sabemos que necesitamos desarrollar situaciones comunicativas auténticas para que los niños y niñas exploren modos de expresión. Vamos a escribir una invitación a los papitos y mamitas. Si te vas a quejar, ¿por qué no lo haces por escrito? Hagamos una lista con las cosas que necesitamos para la actividad. Ahora bien, el lenguaje no se limita al aspecto de la lengua materna. Hoy somos ciudadanos del mundo, así que consideramos imprescindible que entren en contacto con las lenguas de otras comunidades humanas. Por ahora el idioma inglés, pero en el futuro no sabemos, quizá qué sé yo, mandarín. Cabe resaltar 2 ideas pedagógicas sobre este punto. No se trata de aprender los números en inglés gracias a la importante habilidad que tienen los niños que se llama repetición. Consideramos que la experiencia comunicativa no se aprende, se adquiere. Es decir, promovemos situaciones comunicativas en las cuales los niños y niñas estén inmersos para que adquieran de forma natural las expresiones comunicativas propias de la lengua extranjera. Así, con naturalidad, descubrirán cómo interactuar con hablantes y oyentes de esa lengua. Por eso nuestros maestros y maestras se capacitan y perfeccionan sus habilidades comunicativas con el propósito de jugar e interactuar cotidianamente con los niños y niñas desde los sistemas, de forma interlingual, es decir, desde la relación entre la lengua materna y la lengua extranjera. Buscamos que los niños y niñas descubran los niveles de correspondencia y se motiven a utilizar expresiones para interactuar con sus pares. Queridos papitos y queridas mamitas, en el Gimnasio Infantil Las Villas consideramos que los niños son por naturaleza comunicativos, curiosos, pilosos, amorosos, creativos y expresivos. Nosotros solo debemos encontrar las estrategias y disponer las situaciones, con el amor y paciencia que tiene un padre y una madre para cuidar a sus tesoros, para que ellos y ellas se afiancen en esos aprendizajes fundamentales. Los aprendizajes que con seguridad ampliarán sus oportunidades en la vida adolescente, en el mundo adulto y en su vejez. Entonces,
Recordemos la pregunta que nos llevó a esta larga disertación. ¿Cuáles son los aprendizajes que debemos construir para toda la vida? Consideramos fundamental que afiancen sus capacidades humanas, pilosos, amorosos, exploradores, comunicadores, creativos y expresivos, los pilares que amplían la posibilidad del proyecto de vida de las personas. Bueno, restan 2 preguntas para terminar esta presentación. ¿Cómo es el acompañamiento de los maestros y maestras y cómo es el ambiente educativo en el Gimnasio Infantil Las Villas? Nosotros no enseñamos, acompañamos pedagógicamente la formación de nuestros niños y niñas. Nos esforzamos por atraer su atención y con amor, como se aprenden las cosas importantes en la vida, los motivamos para que participen en actividades divertidas, desafiantes e interesantes que los lleven a afianzar esos aprendizajes. Su rol no es pasivo. Consideramos que ellos son parte activa y fundamental en el aprendizaje. Por eso utilizamos una estrategia fundamental: juego, construyo y aprendo. Nosotros creemos que el juego es el lenguaje natural del niño y la niña. Ellos no se cansan. Mientras exista un juego que los atraiga, estarán listos para continuar hasta agotar todas sus energías. Cuando utilizamos la palabra juego, su rostro cambia y se muestran atentos, motivados y listos para participar. Pero estos juegos no son de cualquier manera. Son juegos pedagógicamente planeados para que nos ayuden a mediar los aprendizajes básicos. Entonces, cuando están interesados, empezamos a construir los saberes fundamentales. Y es que consideramos que realmente es una construcción que realiza el niño y la niña con la ayuda de los adultos que los rodeamos. Solo es posible aprender a pensar cuando tengo la oportunidad de pensar. Solo es posible aprender a medir cuando tengo la posibilidad física de medir. A esto nos referimos con la construcción, a la exposición directa a los aprendizajes. Pero el verdadero aprendizaje será tal cuando logran que estos saberes y capacidades vayan a nuevas situaciones. Ahí tendrán que acomodar sus aprendizajes al nuevo escenario, descubrir otras limitaciones y algunas posibilidades, para así afianzar realmente sus aprestamientos. Resta decir sobre el estilo pedagógico lo siguiente: todas las profesiones necesitan vocación y pasión por lo que se hace. Nuestros maestros y maestras necesitan el triple de vocación y pasión por lo que hacen. Aman a los niños y niñas, aman lo que hacen, dejan su vida personal fuera del jardín para mantenerse en este mundo. Saben que deben educar, pero especialmente formar a los niños y niñas. Y eso solo es posible con la pedagogía de la paciencia y el amor de un padre o de una madre. Bueno, falta la otra pregunta: ¿y en qué ambiente? Primero debo insistir sobre el factor de ambiente. Son muchas características que quisiéramos resaltar, pues vamos a simplificarlas en una sola expresión: en un ambiente de familia. En el Jardín Infantil Las Villas, los niños y niñas encuentran un lugar seguro, cálido y promotor de su desarrollo. Un lugar que debe emular las características más importantes del hogar y la familia. Contamos con un ambiente seguro porque trabajamos con mucho esmero para garantizar que su integridad no esté en riesgo. Claro, es obvio, son niños y propensos a enredarse, golpearse con el amigo mientras pasan por el mismo lugar. Situaciones comunes de niños y niñas, pero nada que afecte su integridad. Por pequeña que sea la raspadura, contamos con procedimientos definidos para prestar los primeros auxilios. Nuestros protocolos están certificados con la norma ISO 9001-2008, porque consideramos fundamental que se planifiquen estos procesos y tratemos de minimizar el riesgo. Necesitamos un ambiente que promueva el desarrollo y el bienestar por medio de actividades fundamentales como la nutrición, el transporte seguro y hasta el apoyo para ir al baño. Controlar el esfínter, es decir, hacer pipí en términos más coloquiales, es una gran meta para los niños y niñas que solo se consigue con amor, paciencia y seguridad. En nuestro modelo educativo sabemos que es indispensable la presencia activa de las maestras y las auxiliares para que los niños y niñas cuenten con un tutor que esté al tanto de sus necesidades y que además les brinde la seguridad para conquistar sus primeras autonomías. Y qué relevante que es hacer pipí solitos para afianzar esa autonomía. Claro, sin presiones, sin regaños. La vejiga no entiende ese lenguaje. Otro aspecto del ambiente es la calidez. Para nosotros los niños y niñas no son códigos o estudiantes en una lista. En nuestra comunidad educativa, Pedro, Felipe y Sandra son Pedro, Felipe y Sandra. Los llamamos por su nombre, porque los reconocemos como miembros activos y participativos de la comunidad escolar.
Nos comunicamos con ellos y ellas. Tratamos de concertar normas convivenciales básicas. Consideramos que el buen trato, el saludo y las demás normas de cortesía son una condición para nuestra vida comunitaria. Como en un verdadero hogar, procuramos porque todos reciban la atención necesaria. También que puedan vivir el afecto y expresar el afecto por su vínculo familiar. Claro está, como en toda familia, en ocasiones discreparán y quizá estos desacuerdos terminen en conflictos. Pero justamente así se construyen las relaciones más profundas. Cuando estamos juntos, discrepamos, concertamos y crecemos hasta la próxima vez que encontremos una nueva piedra y volvemos y arrancamos otra vez. Esa es la dinámica del hogar. Resta decir sobre el ambiente familiar que el Jardín Infantil Las Villas se esmera por cuidar y mantener las instalaciones y los servicios. Pero sabemos que un verdadero hogar es más que un gran edificio. Un verdadero hogar es un lugar donde te sientes en casa, donde disfrutas la posibilidad de crecer en armonía con los demás. Crecer, esto es crecer. Así se llama nuestra propuesta, simplemente crecer. Todo lo que describimos hace parte de esa iniciativa. Es el nombre de su modelo educativo. Un modelo integral en atención a primera infancia que actualmente estamos fortaleciendo a nivel investigativo. Los niños y niñas son nuestra vocación. Nos tomamos eso tan en serio que contamos con una oficina de planificación e investigación pedagógica. Estamos en permanente búsqueda de las mejores alternativas para aumentar las probabilidades de que nuestros niños y niñas puedan desarrollar un proyecto de vida exitoso. Y entendiendo exitoso por aquel proyecto de vida que les permita construir su lugar en el mundo, trabajar arduamente por ese lugar, vivir de forma larga y decorosa y tratar de estar en armonía consigo, los demás y el medio ambiente. Esta es nuestra propuesta educativa, nuestro compromiso con ustedes, los niños y niñas y la sociedad del presente y del futuro. En el Gimnasio Infantil Las Villas construimos los aprendizajes básicos para toda la vida.